Muy buenas noches, tutora Paola, compañeros del grupo número 3. Mi nombre es Nelly Flores y este es mi aporte correspondiente a las asignaturas lectores autónomos. Respecto a estas lecturas tenemos las siguientes preguntas. La primera va encaminada a cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias puntuales de estas tres teorías. Para mí los conceptos comunes que relacioné son, básicamente están encaminadas a la interpretación, comprensión y en sí a la influencia. Es decir, esto es el efecto, la repercusión que tiene esta lectura sobre el lector. A ver, si se logra analizar, nos damos cuenta que el autor quiere manifestar o reflejar ideas propias, pero en sí y lo fundamental es que es el lector que, de acuerdo a sus intereses, pensamiento e intención que tenga, asimismo la puede interpretar dándole diferentes formas. Estas lecturas están orientadas dentro del análisis transaccional. Esto quiere decir que es dado por las relaciones sociales y la comunicación, que tiene como objetivo las diferentes maneras o estilos en que el lector interactúa con el texto. También dentro de lo común encontré que en las tres lecturas es el tener una potencia intelectual y una muy buena disposición para leer, disponer de buen tiempo, tener a disposición un muy buen diccionario, esto sí que es esencial. Y respecto a su interpretación es hacerle un buen análisis, descifrarla y entenderla. También encontré que el código tiene que ser claro para que el lector logre entender e interpretar lo que lee. Otra parte dentro de los conceptos comunes en las teorías es la comunicación. Tiene que ser entendible entre el autor y el lector. Acá hago referencia a que es fundamental de ser un lector muy activo. Lo puntual dentro de lo común de estas tres lecturas está: respecto a la teoría número 1, la literatura como exploración, de Louis Rosenberg hace énfasis en la exposición intelectual y emocional para entender lo que se lee. Encontré también esta parte muy puntual respecto a los conceptos comunes, la lectura de El lector modelo de Humberto Eco, que hace hincapié en la importancia de entender e interpretar lo que leemos, y la teoría número 3 sobre la lectura de Stanislao Zuleta es saber leer, interpretar. Él dice que esto nos lleva a tener una muy buena lectura. En cuanto en conclusión acerca de los conceptos comunes, es fundamental que el lector posea tiempo para la lectura, poseer una capacidad intelectual para decodificar el mensaje, tener buenas competencias gramaticales. Nos invita a saber leer, interpretar y analizar paso a paso oraciones y los párrafos, y una muy buena disposición para leer. Lo que son las diferencias se puede ver en el texto, que de acuerdo a la intención del escritor, asimismo se define su público o el perfil del lector. En ningún momento es permitido verse afectado por las lecturas. Otra diferencia que encontré son quienes escriben los libros. Estos escritores por ningún motivo deben de generar o expresar términos o palabras discriminatorias. Más exactamente, hice unas diferencias muy puntuales con cada una de las teorías. Respecto a la lectura número 1, que es literatura como exploración de Louis Rosenberg, allí encontré que ella nos invita a que nos enfrentemos y reaccionemos de acuerdo a la lectura. Esto permite que el lector se sumerja y explore lo que lee. Una diferencia puntual de la teoría número 2
en el lector modelo de Humberto Eco es el actualizarnos y vivir al día respecto a los cambios y manejar un buen léxico moderno. La diferencia sobre la teoría número 3 es sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Él allí nos invita a pensar y leer. Dentro de este taller tenemos el punto número 2, que da respuesta a qué es el texto y cuál es el papel del escritor y cuál es el papel del lector de acuerdo a estas lecturas. De lo que el significado de texto es un conjunto de enunciados, son mensajes completos que tengan coherencias, ordenados, de forma escrita o a través de la palabra, pero que tengan un significado, que tengan sentido. Y en esta parte de texto existen 5 tipos, que son el narrativo, el descriptivo, el diálogo, el expositivo y el argumentativo. De acuerdo a estas 3 lecturas, el papel del escritor y el papel del lector es: respecto de la literatura como exploración, encontré que el escritor es fundamental porque nos entrega un tema que se va a desglosar y a entender. Por medio de su obra, enfoca al lector a que experimente nuevas emociones o sensaciones. Y lo concerniente al lector, cuando va dirigido a los adolescentes, que él los relaciona o vincula a su vida personal y emocional con la obra, estas reacciones pueden ser positivas o negativas y debe tener una muy buena disposición interpretativa. En cuanto al lector modelo de Humberto Eco, dice que el escritor es quien decide describir el perfil del lector. Esto lo analizo: quién es él el que da el significado de estos enunciados. Analiza y ve varios aspectos del texto. Y en cuanto al lector, es un conjunto de condiciones de felicidad textualmente. A ver, esto es entendible que su contenido llegue a tener un efecto. O sea, que es como profundizar más. Y respecto al lector, es quien debe tener la intención y comprensión de la lectura y, lo más importante, actualizarse. Y la tercera teoría sobre la lectura de Stanislao Zuleta, en su apartado dice que el escritor debe en su escrito dejar códigos para que el lector los descifre, los entienda y se actualice, que es él quien invita a leer y definir lo que se lee. Esto es respecto al escritor de la lectura de Stanislao Zuleta. Y en cuanto al lector de él mismo, nos muestra que sea tranquilo, que se transforme y que sepa interpretar y producir códigos. Bueno, ahora entro respecto a lo que es al video titulado Lectura como acogida, de Gustavo Martín Garzo, en cuanto a ideas comunes en relación del video y las lecturas. Aquí me llama la atención cuando él dice que leer o inventar un cuento como acto de amor entre los padres al niño. Esto lo referencio a la lectura de la teoría de la literatura como exploración en cuanto a la validez de dar sentido y la sinceridad de los sentimientos. Allí lo veo referenciado. También este video respecto a la lectura, hay una parte que lo referencio, que no leemos lo que ya sabemos. Esperamos adentrarnos en mundos desconocidos, acogidos. Y se toma el libro como el refugio, como el resguardarse en él. También encuentro allí que se logra generalizar con las lecturas que el texto es una casa, es el refugio en donde logramos encontrarnos.
En conclusión del video del escritor Gustavo Martín Garzo, puedo decir que estas ideas que van aplicadas a las teorías antes mencionadas, la lectura es la que le da importancia al libro. El saber leer nos permite comunicarnos, relacionarnos, comprender y entender realidades y fantasías. Y termino diciendo que la literatura es el convivir del diario vivir. Este fue mi aporte respecto al tema y buenas noches.